Muy buen día, mis hermanos. Espero que estén muy bien. El Creador me los bendiga mucho. Mi nombre es Alex. Este video es la segunda parte relacionada al tema la salida de Egipto y el comienzo del día. En un video anterior yo les había comentado algo al respecto, donde hice una especie de comparación sencilla entre los dos formatos que se creen actualmente. El formato según la tradición, donde el día se compone de dos partes. Se une la parte de oscuridad y la parte de luz para formar un día. Y el formato en el cual yo creo, donde el día o el tiempo del día solamente lo forma la parte de luz. Ya la parte de oscuridad no formaría parte del día, porque en este caso el día comenzaría en la mañana y terminaría cuando se oculta el sol. ¿Sí? Para mí, según lo que he investigado, este sería el formato de un día. De manera sencilla, yo les expliqué en ese video anterior que según el formato de la tradición, no me cuadraba según los textos y relacionándolos con el formato que se cree según la tradición. Pero sí me cuadraba según el formato el cual he investigado, ¿sí? Donde el tiempo del día solamente es esa parte de luz. En este video vamos a ir paso a paso. Vamos a ir viendo cada uno de los textos que confirman esa creencia que tengo. Entonces vamos a comenzar por el principio y vamos a ir al primero de los textos, ¿sí? Que se encuentra en Éxodo capítulo 12 desde el verso 1 y dice así: Y dijo el Creador a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes es para vosotros el comienzo de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: El día 10 de este mes, o sea, del primer mes del año, tome cada hombre un cordero, según sus familias paternas, un cordero por casa. Y si la familia es pequeña para comerse el cordero, entonces él y su vecino cercano a su casa, tomarlo según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada cual. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo escogeréis de las ovejas o de las cabras. Bien, en ese primer mes del año, en el día 10 de ese mes, había que tomar un cordero por familia y se tenía que escoger o de las ovejas o de las cabras. Ese cordero tenía que ser sin defecto y macho de un año. En Éxodo 12, desde el verso 6, dice lo siguiente: Y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. El corderito que se tenía que tomar el día 10 se tenía que tener encerrado hasta el día 14 del mismo mes, o sea, de ese primer mes. ¿Ve? Y lo sacrificará toda la asamblea de Israel entre las dos tardes. Y respecto a este tema de entre las dos tardes, hay mucha discusión y muchos pensamientos en internet al respecto. Pero la misma escritura, así como otros textos antiguos, explican exactamente qué significa. Sí, por ejemplo, tenemos acá en Deuteronomio capítulo 16, el verso 5, que dice: No podrás sacrificar Pesaj, o sea, ese cordero no se podrá sacrificar en cualquiera de las ciudades que el Creador te da, sino en el lugar que el Señor escoja para hacer morar su nombre allí. Sacrificarás el Pesaj, o sea, ese cordero, al atardecer, a la puesta de sol, en el tiempo señalado en el que saliste de Egipto. ¿Al atardecer de qué día? Al atardecer del día 14. ¿Sí? Según lo que dice Éxodo, capítulo 12, verso 6. Lo repito. Y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y lo sacrificará toda la asamblea de Israel entre las dos tardes de ese día 14. Ahora, importante, tenemos que analizar cuándo es que sucede la puesta de sol. Y fíjense en estas gráficas, en esta de acá, tenemos el horizonte, que es la línea
gris, más gruesa, y tenemos esta línea que representa cuándo comienza la tarde. ¿Sí? La tarde comienza cuando es exactamente el mediodía. El mediodía indica que comienza la tarde. Entonces, ¿el sol cuándo es que se va a poner? El sol se pone cuando está atravesando esa línea imaginaria que se llama horizonte, que es cuando ya lo empezamos a dejar de ver. Ahí comienza la puesta de sol. Ahora, según el formato de la tradición, la puesta de sol debería estar acá, ¿cierto? Y ahí mismo se debería sacrificar al cordero de la Pascua, en el atardecer del día 14. La lógica indica eso. Pero la lógica también indica que este formato no cuadra con los textos. Porque en el texto dice que el corderito se tenía que tener encerrado hasta el día 14 del primer mes. Y exactamente en ese día, en el día 14 al atardecer, se tenía que sacrificar. Ahora, si nosotros utilizamos como base el formato de la tradición, ¿qué va a suceder acá? ¿Por qué yo digo que no cuadra? Porque si el cordero se tiene que sacrificar acá, sucede que el cordero se está sacrificando al comienzo del 15. ¿Por qué? Porque el 15 comienza exactamente ahí. El 15 abarca todo el tiempo de oscuridad y todo el tiempo de luz, en este formato según la tradición. Entonces, si el cordero se tiene que sacrificar, según los textos, al atardecer del día 14, en este formato ya no sería de esa manera. Este formato estaría en contradicción, porque sería al comienzo del 15. Entonces no tendría sentido que en el texto dijera al atardecer del 14. Si en el formato de la tradición dice que es al comienzo del 15. ¿Sí me van comprendiendo? Eso no tiene sentido. Entonces, si el formato, según la tradición, estuviera correcto, el texto tuviera que decir algo diferente. El texto tuviera que decir no al atardecer del 14, sino el 15, porque el 15 comienza cuando ya no hay luz, según este formato. ¿Sí me comprende? Entonces por eso es que yo pienso que no tiene sentido hacer lo que dicen en el texto en este formato de la tradición. No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasaría si lo hacemos en el otro formato, en el que les comenté, en el que yo creo? La puesta de sol del día 14 sería aquí, ¿cierto? Ahí se tendría que sacrificar al cordero, en la puesta de sol. Y aquí en este formato, mis hermanos, ya después, cuando se acaba este día 14, viene la noche. Y después de esa noche es que viene el día 15. O sea, no estaría interfiriendo el 14 con el 15. Aquí de manera sencilla sí funciona lo que dicen en los textos. El texto sí corresponde con el formato y el formato corresponde con lo que dice en el texto. Porque aquí el día 15 estaría después de la noche, porque el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad están separados, no están unidos. Aquí sí tuviera más sentido. Bueno, además les cuento que esta misma situación de desajuste la tenemos en el siguiente pasaje. Éxodo 12, 18. Dice, en el mes primero, en el día 14 del mes, por la tarde, o sea, al atardecer, comeréis sin leudar hasta el atardecer del día 21. Bien, vamos a leer ahora Levíticos capítulo 23, verso 5. Dice, en el mes primero, entre las dos tardes, o a la puesta de sol, del día 14 del mes, es Pesaj para el Creador. Dice el verso 6. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para el Creador. 7 días comeréis panes sin levadura.
aquí hay dos temas importantes que hay que analizar. El primero, el desajuste que les mencioné anteriormente. En estos pasajes también se ve el mismo desajuste en relación con el formato de la tradición. ¿Por qué? Si miramos el formato, nos vamos a dar cuenta que desde el día 15 hasta el día 21 hay 7 días. Y si los relacionamos con lo que dicen los textos de Levíticos 23, tenemos que hay los mismos 7 días en los cuales hay que comer panes sin levadura. Entonces se asume que el formato es correcto cuando comparamos la cantidad de días. Pero es que no tenemos que solamente comparar la cantidad de días entre el formato y lo que dicen los textos, sino tenemos que usar la lógica, usar los textos y comparar todo eso con el formato, como mismo hicimos anteriormente. Por ejemplo, si en Éxodo capítulo 12, verso 18, dice que en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer o a la puesta de sol, comeréis sin leudar hasta el atardecer del día 21, ahí no me está diciendo que se comerá sin leudar desde el 15, me está diciendo que se comerá sin leudar desde el 14 del primer mes al atardecer. Si logran ver el desajuste, mis hermanos, entre el formato según la tradición y lo que dicen los textos, esa es la primera cuestión importante. La segunda es que se hace una diferenciación entre el día 14 y el día 15. Eso es algo tremendo también. Si volvemos a leer Levíticos 23, a partir del verso 5, dice, en el mes primero entre las 2 tardes o la puesta de sol del día 14 del mes es el Pesaj para el Señor. Y en el verso 6 dice, y el día 15 de ese mismo mes, ven cómo se hace la diferencia, cómo se hace la separación entre el día 14 y el día 15, como que no son el mismo día, como que son días diferentes. Vuelvo a leer Levítico capítulo 23, verso 5. En el mes primero, a la puesta de sol del día 14 del mes, es el Pesaj para el Creador. El verso 6. Y el día 15 de ese mes, ven cómo diferencian un día de otro. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para el Creador. 7 días comeréis panes sin levadura. Se hace una diferencia entre el día 14 y el día 15, mis hermanos. Traten de leer una y otra vez para que se den cuenta. Ahí tenemos las dos cuestiones importantes que les comenté. La diferenciación de los días y el desajuste que hay entre el texto y el formato, que no concuerda una cosa con la otra. Si dicen que es el día 14 del primer mes en la tarde, es porque es el día 14, mis hermanos, no el 15. ¿Sí ven? Entonces, en relación a esa diferenciación de la que les hablé, hay un texto que también menciona esa diferenciación entre días. Y eso está en un texto que es un manuscrito del año 419, antes del Mesías, y se encontró en la isla de Elefantina que queda en Egipto, ¿sí? Y aquí se narra también el procedimiento del Pesaj. Miren qué interesante, vamos a leer a partir de acá, donde dice vosotros. Vosotros, pues, contad así 14 días a partir del 1 de Nisan y celebrad Pesaj. El 14. ¿Se dan cuenta? Dice, luego del día 15 al 21, ¿se dan cuenta cómo se hace la diferencia entre un día y otro? Entre el día 14 y el día 15. Luego, del día 15 al 21 de Nisan, celebrad la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura. Sed pues puros y poned mucho cuidado en ello. No hagáis ningún trabajo los días 15 y 21, ni bebáis tampoco bebida embriagante, y no comáis absolutamente nada fermentado. Comed ácimos desde el día 14, mis hermanos. Fíjense, desde el día 14 de Nisan a la puesta de sol hasta el día 21 de Nisan.
a la puesta de sol. Durante 7 días no introduzcáis nada fermentado en vuestras habitaciones y apartarlo durante esos días. ¿Cómo sería si vemos o si analizamos los textos en relación al formato según la investigación que he venido haciendo? En el cual un día se describe como el tiempo de luz solamente, que está separado de la oscuridad. Serían dos partes separadas. El tiempo de luz, que representa el tiempo del día, y el tiempo de la oscuridad, que representa la noche, pero están separados esos dos tiempos. Ese es el formato en el cual yo creo, mis hermanos. Y ahora, analicemos en este formato cómo se representan o cómo se relacionan con los textos. ¿De cuándo a cuándo hay que comer sin leudar? Desde el 14 al atardecer, a la puesta de sol, hasta el 21 a la puesta de sol. Son 7 días comiendo panes sin levadura. ¿Sí? ¿Dónde están esos 7 días en el formato según mi investigación? Están aquí. Día 1. Recuerden que solamente es el tiempo de luz. Día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7, mis hermanos. Ahí están perfectamente representados los 7 días en los cuales no se puede comer pan sin levadura. Pero además de eso, en esta parte, a partir de aquí, es donde, a partir de aquí, del atardecer del 14, desde aquí, ¿ven? Hay que estar sin comer leudado. Pero la noche no se cuenta como día. ¿Sí se dan cuenta? La noche se cuenta como noche. Y ahí dicen que es durante 7 días, que es en el tiempo de luz solamente. Y ahí están los 7 días. Por supuesto, con las noches. Esto cuadra, mis hermanos, a la perfección. Analicen una y otra vez lo que les estoy diciendo, con calma, y se darán cuenta. Vamos entonces rumbo al pasaje contundente de Números. Vamos a leer algo primeramente. En Éxodo capítulo 12, verso 8, dice: Y comeréis la carne esa noche, asada al fuego, con panes ácimos, con hierbas amargas lo comeréis. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, su cabeza, sus patas y sus vísceras. No dejaréis nada de él hasta la mañana, y lo que de él sobre hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en los pies y vuestro cayado en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la ofrenda de Pesaj. El cordero es la ofrenda de Pesaj. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todas las deidades de Egipto. Yo soy Yud-Hei-Bab-Hei, el Creador. En Éxodo capítulo 12, verso 21 dice: Y convocó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: Escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias, y sacrificar ofrenda de Pesaj. Tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que habrá en una vasija, y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre de la vasija. Y nadie de vosotros debe salir de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Ellos no partieron como tal hasta la mañana. ¿Se dan cuenta? Y ahora, para complementar todos esos pasajes, Números 33:3 dice: Y partieron de Ramesés en el mes primero, el día 15 del mes. Y fíjense, esta parte es fundamental. Partieron de Ramesés en el mes primero, el día 15 del mes, al día siguiente de Pesaj. Hasta en el hebreo sale así. Lo pueden buscar en el Strong. Al día siguiente del Pesaj. Y salieron los hijos de Israel con mano alzada a vista de todo Egipto. ¿Sí? Si
los israelitas salieron de Ramesés en el mes primero, el día 15 del mes primero, al día siguiente de Pesach, si miramos esto, que dicen números, en el formato de la tradición, mis hermanos, miren lo que sucede. Muy interesante. El cordero se tenía que sacrificar el 14 al atardecer, aquí. Sería como tal al principio del 15, ¿cierto? Porque el 15 empieza como tal en el tiempo de oscuridad. ¿Sí? Los primogénitos murieron acá. Y aquí se celebraba el Pesach, en esta noche. ¿Sí? En esta noche se celebraba el Pesach. Lo interesante de esto es que ellos tenían que salir en la mañana. Estaban apresurados. Pero dice que salieron al día siguiente de Pesach, según Números 33:3. El Pesach fue aquí, ¿cierto? En esta noche, supuestamente del 15, en este formato de la tradición. Y si fue al día siguiente del Pesach, tuvieron que partir el día 16, en la mañana. Y eso no cuadra en este formato. Eso no cuadra en este formato. Ellos tenían que haber salido acá, en la parte de luz que le sigue a esa noche de Pesach. Ahí tenían que salir ellos. Pero al día siguiente del Pesach, en este formato, caería en el día 16, no en el mismo día 15. Por la cuestión de que la noche y el día están unidos y esas dos partes forman el día 15. Y así con cada día. Por eso es que no cuadra. Miremos lo mismo en el formato según mi investigación. El cordero se sacrificó acá. Esta fue la noche del Pesach. Y el día siguiente del Pesach, ¿cuándo sería? Acá. El día 15, exactamente como lo dice en Números 33:3, mis hermanos. Entonces, este formato sí cuadraría perfectamente con lo que dicen los textos. Bueno, hay un poquito más que quiero mostrarles y está acá. Hay otros textos que corroboran todo lo anterior respecto a que las fechas del 14 son del 14 y no del 15. No se mezclan. Y aquí lo vamos a comprobar con estos textos. Dice en Números 9. Habló el Creador a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua o el Pesach a su tiempo. ¿Cuándo? Verso 3. El 14º día de este mes, al atardecer, a la puesta de sol, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Fíjense que no dice el 15, dice el 14, 14º día del primer mes. Si fuera lo contrario, dijera el 15, el 15º día de este mes, celebraréis Pesach. Pero no dice eso. Dice el 14º día de este mes, el día 14, a la puesta de sol, celebraréis a su tiempo el Pesach. Y el verso 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen el Pesach. Celebraron la Pascua o el Pesach en el mes primero. ¿Cuándo? A los 14 días del mes, al atardecer, a la puesta de sol, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yud-Hei Bab-Hei a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Números capítulo 9, del verso 1 al verso 5. Números capítulo 28, verso 16. En el mes primero, el día 14 del mes es Pesach de Yud-Hei Bab-Hei. Números 28, 17. Y el día 15, aquí volvemos a ver otra separación entre cada día y cada acontecimiento. Y el día 15 de ese mes será la fiesta solemne. ¿Ven? Durante 7 días se comerá panes sin levadura. Josué 5:10. Y los hijos de Israel continuaron acampados en Gilgal y celebraron Pesach el día 14 del mes al atardecer en las llanuras de Jericó. Fíjense que no dice que fue el día 15. Josué 5:11.
Y al día siguiente, después del Pesaj, comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura y granos tostados. Y al día siguiente, después del Pesaj, comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura y granos tostados en aquel mismo día, el día 15, mis hermanos, que es el día siguiente del Pesaj, como ya vimos. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1. Entonces celebró Josías en Jerusalén un Pesaj a Yud-Hei Bab-Hei y degollaron al cordero, ¿cuándo? El día 14 del mes primero, no dice el día 15. Esdras, capítulo 6, verso 19. También los hijos de la cautividad celebraron el Pesaj a los 14 días del mes primero. Fíjense que está escrito que degollaron al cordero el día 14 del primer mes al atardecer. No especifica que fue al comienzo del día 15. Entonces, resumiendo, hemos visto que el formato que más se ajusta a los textos bíblicos no es el formato de la tradición, mis hermanos, sino el otro, según mi investigación, en el cual los días son solamente el tiempo de luz. Ese es el tiempo de un día, mis hermanos. La noche va separada del día, no va unida. Espero que hayan podido comprender. Y bueno, ese es mi entendimiento al respecto. Y eso es lo que les comparto. El Creador me los bendiga mucho. Nos vemos en un próximo estudio.